Veamos la herramienta de pilares ahora. La herramienta de pilar es otra de las herramientas que se encuentran en las herramientas de diseño. Aquí la tenemos. Y si vemos el contenido de su definición, iremos viendo los parámetros configurables. En primer lugar, en geometría y posicionamiento, vemos que podemos definir la altura del pilar, la altura de construcción, como ya hicimos también en la herramienta de muros. Desde qué pilar se va a construir. Normalmente siempre es conveniente que esté en la planta en la que nos situamos ahora. Y vamos a ver las diferentes opciones de sección del pilar. Si tenemos una sección cuadrada, aquí podemos definir si está desencadenado, el hacerlo con diferentes medidas para una cara o para la otra. Si están encadenadas, nos va a coger la de arriba. Podríamos utilizar la opción de pilar circular dándole un diámetro, el que quisiéramos. Y también podemos construir un pilar con un perfil complejo. Este perfil complejo podríamos elegirlo en planta y sección, estructura del núcleo, y vemos que si asignamos un perfil a medida, pinchamos en esta flecha e iríamos a la base de datos de perfiles complejos que están en el programa. Estos perfiles podríamos editarlos y cambiarlos o crear otros perfiles nuevos. Si elegimos cualquiera de las dos anteriores, ya vemos que con el perfil complejo no podemos utilizar estas funciones, con las otras dos sí. Veremos a ver cómo se comporta. Si elegimos la primera de ellas, el método geométrico rectangular, podemos pedir que el pilar en el método ensamblaje no se ensamble a ningún muro que lo intersecte. En este caso sí que se ensamblaría. Ahora haremos un ejemplo para ver la diferencia. También le podemos pedir que nos muestre o no una capa de acabado. Si le decimos que sea así, podremos hacerlo que envuelva el núcleo u otros. Vamos a hacer que nos envuelva el núcleo con una determinada medida. También haremos algún ejemplo ahora. Vamos a desactivar de momento y luego haremos el ejemplo con estos dos. Y podemos también decirle que no sea un pilar vertical o un pilar inclinado con una determinada posición, con un determinado ángulo de inclinación. En el punto de inserción del núcleo podemos decirle que nos lo inserte en cualquiera de los puntos que nos marcan en planta. En planta y sección, como ya hemos visto para otros elementos de construcción, podemos ver en qué piso se quiere mostrar el pilar, en el piso origen solamente o en todos los pisos relevantes, cómo va a visualizarse ese pilar, si como sección real, sección más proyección, solo sección, o como elemento de contorno, y si lo queremos visualizar al rango de planta, al límite de visualización absoluto o todo el elemento. Bien, en la estructura del núcleo podemos definir qué trama queremos asociar a la sección del pilar. Podemos ver que estas son las que tenemos disponibles, cualquiera de ellas. Y ahora cómo va a grafiarse esa estructura, la superficie de corte y en los contornos, y si queremos que el símbolo en planta muestre o no muestre una determinada visualización. Si queremos que tenga una cruz, pues ahí estará. Y definiciones respecto a la cruz, es decir, las dimensiones en relación con la sección del pilar y el color de la línea. Material asignado al pilar, un solo material. Y en la listar y etiquetar ya vemos que podemos darle un ID para después asignarle por criterios un determinado material para su cuantificación, etcétera.
etiquetas y categorías, podemos asignarle una función de estructura. Normalmente el pilar por defecto viene como elemento de carga, pero podríamos darle cualquier otro en caso de que no fuese un elemento de carga. Posición, también podemos darle la posición si está dentro del edificio o en un exterior formando un porche, como fuese. En la clasificación de elemento viene también definido por defecto como pilar. Otras propiedades para rehabilitación e IFC, y la capa en la que se encuentra, que por defecto la coloca en vigas y pilares en estructura. Bueno, vamos a colocar un primer pilar vinculando a red. Vamos a colocarlo en el origen, ahí tendríamos, y ahora vamos a poner otro que tenga una trama envolvente de 10 centímetros, por ejemplo, y vemos que el pilar es el mismo que este, pero ahora tiene una trama envolvente con una designación, una definición de acabados el que hemos definido que tenga. Vamos a ver si creamos un muro. Por ejemplo, este nos podría servir, tal como este, y vemos que la relación entre los dos elementos es nula, es decir, aunque el muro está atravesando el pilar, sin embargo no hay ninguna interrelación que podamos ver. Si le decimos que el pilar, vamos a seleccionarlo, ahora sí tenga esa relación de ensamblaje con el pilar, vemos que las capas del muro, las capas de acabado, están envolviendo al pilar. Vamos a crear ahora un pilar circular y hacer algunos trabajos con él. Si elegimos el pilar circular, vemos que no podemos ensamblar con ningún muro, no tenemos esa opción disponible, pero sí podemos envolverle con una capa. Bien, no vamos a envolverle en este momento con una capa, vamos a definir un pilar bastante grueso, por ejemplo de 75 centímetros, vamos a inclinarlo con 60 grados y vamos a darle una altura importante, por ejemplo 12 metros. 12 metros. Vamos a colocarlo en la planta baja, en la que nos situamos, y lo vamos a apoyar en un forjado que vamos a construir de una forma muy sencilla, por ejemplo así, y vamos a colocar el pilar que ya teníamos seleccionado pues aquí. Si vemos este pilar, lo seleccionamos, nos damos cuenta, en primer lugar, que sí tiene una envolvente. Vamos a deseleccionarlo para darnos cuenta que efectivamente sí tiene una envolvente. Aquí lo vemos. Si se la quitamos, anulamos la envolvente, ahora nos quedamos solo con el pilar. Pero bueno, nos gustaba cómo aparece, pues vamos a dejárselo con la envolvente. Bueno, también vemos, además, que al seleccionarlo nos está mostrando todo el pilar completo en proyección. Si lo deseleccionamos, solamente nos muestra la parte que corresponde a la planta baja y en relación con la altura del plano de corte de planta que vemos aquí, que es 1,10. Quiere decir que este pilar ha sido seccionado horizontalmente a 1,10 y además, por decirle que en planta y sección, en la vista en planta, nos muestre la sección real, nos está enseñando la sección del pilar más la parte del pilar que está por debajo del plano de corte de planta. Si le dijéramos que nos mostrara sección más proyección, ahora nos está mostrando la parte del pilar que se ve por encima del plano de corte de planta hasta la altura de la planta en la que nos encontramos.
Si le dijéramos ahora que en vez de estar la proyección mostrada al rango de planta, como está en este momento al rango de planta, quiere decirse que solamente va a mostrarnos la proyección dentro de los niveles de planta, dentro del rango de la planta en la que estamos. Queremos verlo todo el elemento. Ahora nos va a mostrar en línea continua la proyección por encima del plano de corte de planta, de la planta baja, mostrado en todas las plantas.